Bueno, pues buenas tardes a todos y buenas tardes a todos los participantes del club y a Carlos Rodríguez, editor de La Unión Rota. Hola. Vamos a hablar pues, del libro protagonista, de la obra de teatro protagonista de este club, que es Todos pájaros de Watim Awad. Y bueno, una cosa que me hace especial ilusión, porque bueno, siempre cuando comenté que íbamos a poner un texto teatral, hubo gente que me dijo, bueno, la gente se va a echar para atrás, pero ni mucho menos. O sea, ha sido un libro que ha tenido muchísima aceptación, que hasta donde yo conozco de gente que lo ha leído y me lo ha comentado después, pues les ha encantado. Así que nada, pues encantadísimo de tenerte por aquí, Carlos, Un y gusto. de comentar todos pájaros de La Unión Rota. Un gusto. Es un placer que hayáis elegido este libro. Bueno, nosotros publicamos teatro desde hace mucho tiempo. No nos resulta nada extraño el tema del teatro. Sin embargo, sabemos que, porque llevamos tiempo luchando para hacerlo, no para normalizarlo, ni mucho menos, porque no es cuestión de normalizar nada, sino para hacer ver que la lectura de una obra es de teatro, que es un texto, a final de cuentas, bueno, requiere a lo mejor un poco de práctica porque estamos acostumbrados a leer novelas de forma distinta, pero al final, si os dais cuenta, cuando uno cuenta lo que ha visto, lo que ha leído, al final es como una novela. Al final estás contando un relato, una narración, una historia. Está contada de otra forma distinta, como si pudiera estar contada en verso. Esas historias contadas a lo mejor en forma de verso, que son historias épicas, ¿no? Y que hemos leído con forma de poema, pues bueno, es una forma distinta de leer, pero igual de nutritiva, yo creo, igual de emocionante puede llegar a serlo, ¿no? Y nosotros hemos publicado libros que creo que demuestran esa emoción y ese pensamiento conjugan muy bien con este género. Tenemos aquí un cartel y que también hemos hecho unas postales, ¿no? Que hacemos un guiño a los libreros, ponemos peligro teatro. Por aquí anda. Sí, te mandé unos cuantos. Sí, sí, también tenemos cartel, que aquí no tengo, bueno, aquí no estoy en local, pero ahora mismo tendría que mover la cámara y prefiero dejarla quieta. Y bueno, ponemos peligro teatro como diciendo, a ver, que si da miedo, pues ponemos peligro teatro, a ver qué pasa, ¿no? Y ponemos a un señor ahí mirando con recelo un libro de teatro, ¿no? Que, muy diciendo, a ver, ¿qué me vas a traer? ¿Me vas a traer ácido sulfúrico? ¿Qué me traes? Pero bueno, es una ironía, una gracia, una broma, pero sí es cierto que hace falta el conversar mucho para hacer ver que el teatro es tan leíble como cualquier otro género, ¿no? Y bueno, en otros países así es, y aquí poco a poco lo vamos consiguiendo. Creo que poco a poco lo vamos consiguiendo. Y también autores como Bhakti Mawat colaboran, ¿no? Facilitan mucho esta labor, la verdad. Eh, bueno, yo quisiera que nos contaras un poco cómo llegasteis vosotros. Bueno, sois una editorial que publica teatro, así que bueno, no cómo llegasteis, sino cómo decidisteis a publicar Todos pájaros. Bueno, Vadim Mawat es una herida que llevamos tiempo, con una herida abierta, que llevamos tiempo, yo que sé, alguien cuando se dedica al mundo editorial, ¿no? Y publica libros, imagino que puede pasar también en otros sectores, habría que ver cuáles, ¿no? Pero sí, podría pasar en otros sectores. Claro que sí, es que tú has visto textos que quieres publicar, ¿no? Textos porque tienen un discurso detrás que te interesa, porque forma parte de una manera de expresar, una expresión que hilvana muy bien o encaja muy bien en un catálogo que estás hilvanando, generando, creando libro a libro. Ese catálogo nos gustaría, tiene detrás también una poética. No solo hay una política de edición, sino también hay una poética. Y esa poética pues la va conformando los textos, ¿no? No es una poética homogénea. Desde luego, a nosotros nos gusta el disenso, nos gusta que haya autores y autoras que de alguna manera se discutan o conversen o riñan o dialoguen, o sea, que tengan puntos de vista. Al final, un catálogo también es un punto de vista sobre el mundo, ¿no? Sobre cómo ves el mundo. Y claro, este autor desde hace tiempo a mí nos interesa, y incluso desde antes de que se hiciera famoso en España con la obra Litoral e Incendios, ¿no? Que forma parte de esa tetralogía que se llama Las promesas de la... Quiero recordar que lo tengo aquí, lo voy a decir bien, la sangre de las promesas, ¿no? Y bueno, fuimos a por esa obra para publicarla y nos encontramos con unos dueños de los derechos de autor un tanto difíciles de tratar, con unas
unas condiciones que para una editorial pequeña como la nuestra, teniendo en cuenta que en España el teatro es lo que es, que nos superaban, ¿no? Así todos estuvimos ahí con ellos dialogando, intentando llegar a un acuerdo, pero en ese momento entró otra editorial por medio y los derechos habientes decidieron, pues, al ver dos editoriales, que entráramos en una puja y bueno, ahí así que ya no tuvimos nada que hacer, porque esto es como en estas pujas que hay de las obras de arte, ¿no? De pronto pues alguien dice 8.000 euros y ahí tú ya te retiras, ¿no? Y dices, no tengo nada que hacer. He dicho 8.000 en plan ejemplo, no digo que eso hubiera costado, pero quiero decirte que hicieron una oferta y nosotros ni de lejos pudimos igualarla en ese momento, que fue hace a lo mejor 10 o 12 años, ¿eh? Y bueno, entonces se quedó esa herida ahí y bueno, y de pronto vimos que Mouat seguía escribiendo. Volvimos a hablar con los derechohabientes y para proponerle una serie de libros para publicarlos y nosotros queremos hacer como una recopilación. Nos gusta hacer recopilaciones de obras porque creemos que es una buena forma de entrar en la obra, en la poética de un autor, ver varias obras, varios textos suyos, ¿no? Lo hemos hecho con Bertolt Brecht, lo hemos hecho con Mayorga, recientemente con Lucía Carballal, con Pablo Remón. Hemos hecho así como diferentes bueno, con recopilaciones de obras, ¿no? De textos, de libros, y pensamos, pues hacemos 4 o 5 obras de Mouat y así también aquellos que se quedaron en el litoral saben lo que ha escrito desde entonces, ¿no? Y entonces nos dijeron que Mouat no estaba muy de acuerdo con recopilar nada y tuvimos que elegir. Tenemos ya otras obras pendientes de publicar de él más adelante, hay un díptico maravilloso que ya hablaremos cuando toque, ahora no toca, y hablar de ello. Y estaba Todos pájaros, que bueno, era la obra más reciente, la que estaba recién también estrenada, y decidimos que aparte la calidad de la obra es incuestionable y que teníamos que publicarlo en castellano. Ahí sí que estábamos solos, no hubo nadie que quiso pujar. Tardamos un año en conseguir aún así los derechos. Yo te cuento esto porque yo creo que está en contar un poco a trastienda y no quedarse, no quedarse solamente en la parte más estética o la parte más, bueno, es una parte ardua la de comprar derechos. E incluso teatro, que supuestamente en España hay poquísimas editoriales que se dedican a publicar teatro, ¿no? Nosotros es una de las patas de la mesa que tenemos, el teatro, pero vamos, le damos importancia. Y bueno, tenemos un año en llegar a un acuerdo. Luego también están esas demoras a la hora de contestar correos, ¿no? De que te mandas un correo, te contestan al mes siguiente, otras veces 2 meses, luego tienes que insistir, bueno, y todo, por supuesto, en otro idioma, ¿no? Y todo eso siempre es otra... yo no soy bilingüe, pero domino el francés un poco para escribirlo y leerlo, y cuesta, ¿no? Y luego está la traductora, que es una pieza fundamental en todo esto, que la he llamado hoy para que se uniera, pero no me ha contestado, así que estará de vacaciones por ahí. Y tampoco he querido insistir demasiado porque hubiera estado bien que estuviera aquí. Y la traductora apoyó muchísimo este proyecto y también gracias a ella yo creo que no desalentamos, ¿no? La posibilidad de publicarlo porque a veces dan ganas de tirar la toalla un poco y decir, mira, pasamos. Pero bueno, al final, mira, lo conseguimos y la traducción creo que está bastante bien. Coto Danez, hemos trabajado con ella ya en otras ocasiones, ha publicado sobre todo, es la traductora oficial de Pascal Rambert, de quien hemos publicado Las Hermanas y un texto que se llama La clausura del amor, que son 2 textos también maravillosos, muy intensos, muy francés, el Pascal Rambert, la manera que tiene de exponer las emociones de los personajes, esos conflictos que son muy intelectuales también, pero creo que también son carnales y muy pasionales, ¿no? Y cualquiera que... Yo invito a leerlas porque además son como monólogos y se leen como eso, como historias de cada personaje, van contando su punto de vista sobre un tema y sobre todo la clausura del amor que va sobre una ruptura de una pareja y que empieza siempre en media res, como que ya ha pasado algo antes, pero te vas enterando según lo lees qué ha pasado ahí entre los dos y es un monólogo de él, luego la respuesta que le da ella que es brutal a la hora de cómo va punto por punto y deja al actor barra personaje, porque también son actores en la pieza, son actores dentro del teatro, de hecho se separan dentro de un teatro y bueno, y creo que maneja muy bien ¿cómo decir? Son como ondas de diferentes intensidades, ¿no?
Y he dicho, traduce a Pascal Rambert y traduce también un par de libros más de teatro que hemos publicado con ella del francés. Y bueno, queremos seguir colaborando con ella y estamos con otros proyectos, así para el año que viene. Y bueno, esa es un poco la historia que responde a tu pregunta, José. Espero que haya respondido. Sí, totalmente. Mira, leyendo un poco, indagando un poco sobre bueno, en entrevistas a Mouat, yo cuando leí esta obra bueno, pues me remitió un poco, no sé si estarás de acuerdo, a estas grandes tragedias de los clásicos griegos, ¿no? Tipo Sófocles y todo esto. Y ya te digo, indagando un poco en entrevistas a Mouat, él tiene unas declaraciones en las que dice, no sé si literalmente, o bueno, o lo he tomado así un poco, que el papel del teatro es luchar contra la desaparición de los mitos y hacer que estos sigan presentes en la sociedad. Creo que entronca mucho con esta obra en concreto y supongo que con el resto de su obra, con lo que él pretende con su teatro. Claro, lo de la palabra tragedia es una palabra para tener en cuenta, ¿no? Antes hablábamos de Angélica Lidl, antes de empezar a grabar esta conversación, y la última pieza, que se llama Solo te hace falta morir en la plaza, se me tengo aquí páginas, pues esta pieza de aquí, ¿no? Que contiene la obra que acaba de estrenarse en Aviñón, que se llama Liebestod, el olor a sangre no se me quita de los ojos, y Juan Belmonte. Ir a por ella, pero... Sigue. Bueno, ella lo que replantea también el concepto de tragedia, ¿no? Y es uno de los temas más recurrentes que hay ahora mismo en el mundo literario y en particular en el mundo escénico. Cómo replantear la tragedia que... Sí, gracias, ese es el libro. Sí. Cómo replantear la tragedia, ¿no? Cómo se replantea tragedia después de los griegos. Hay quien dice que la tragedia es imposible ahora mismo, ¿no? Porque los elementos que dieron lugar a que la tragedia existiera allá con Esquilo, Sófocles, Eurípides, etcétera, en la época de Atenas, cuando se hacían allí ese teatro, ¿no? Que era como un ritual, no se dan ahora esos elementos. Y entonces, bueno, eso es un tema muy complejo de hablar. Hay mucho escrito sobre el tema. Hay muchos filósofos se han decantado a favor o en contra. Hay una poética muy difícil de enredar. No creo que sea el momento este ahora. Pero claro, es como hablar de la tragedia hoy día. Claro, se diferencia entre tragedia y drama, ¿no? Cuando vemos la televisión o abrimos un periódico o vemos una web de noticias, se habla mucho de tragedia, ocurrir una tragedia, ¿no? Claro, nosotros no hablamos, el mundo del teatro no habla de tragedia en ese sentido, ¿no? Habla de tragedia dentro de lo que es un acontecimiento donde varias fuerzas juegan un papel de unas contra otras, ¿no? Y la tragedia normalmente no encuentra una solución, no hay una solución a ese conflicto que se genera. Suele haber una agnórisis que llaman, que es un reconocimiento, el héroe reconoce su error, un error que ha cometido y que le ha llevado a sufrir todo lo que está sufriendo, ¿no? Y esa agnórisis, que es como, por ejemplo, cuando Esquilo se quita los ojos, ¿no? Se da cuenta de que ha matado a su padre y a su madre. No estoy haciendo spoiler, yo creo que esto es una obra ya mil veces vista y leída. Y cuando se da cuenta de que ha matado a su padre y a su madre sin haberse dado cuenta, ¿no? Además, tal como profetizó ¿cómo se dice? Una pitonisa, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿no? Es su dolor, su desgarro que se arranca a los ojos, ¿no? Eso pasa también con otras figuras míticas. Ahí está Medea, ¿no? Ahí está Antígona, etcétera, que todas entienden, hay una agnórisis donde se dan cuenta de... Y bueno, y luego está la ibris es el orgullo, ¿no? Es lo que te empuja a actuar como actúas, ¿no? Y suelen ser acciones muy brutas, ¿no? O sea, de repente haces algo impensable, matar a alguien o no sé, ¿no? Es como hacer algo como que no está permitido, ¿no? Dentro de lo que es las normas, la ética del momento. Y claro, ¿cómo hace la tragedia hoy día, ¿no? ¿Quién se desgarra hoy? ¿Quién llega a ese extremo las cosas? Y aquí viene Mouat, ¿no? Y plantea un conflicto a partir de algo que está ahora mismo todos los días en la prensa, que tiene que ver con el conflicto israelí-palestino. Y aquí empieza esta pieza. Y además me gusta mucho cómo la empieza. La empieza en un diálogo en una biblioteca neoyorquina entre dos
personas, ¿no?, que están desarraigadas de sus creencias y desarraigadas de su pasado y de su cultura, ¿no? Una es un árabe, no se especifica de dónde es, y la otra persona es pues de familia judía, pero tampoco parece que eso le importe, porque eso es un tema tan importante. Se hablaba también de los judíos en Europa cuando Hitler, ¿no?, tomó el poder y empezó a perseguirlos y a asesinarlos, a aniquilarlos, pero muchos judíos ni siquiera practicaban, ¿no?, el judaísmo. Eran judíos digamos, bueno, de un pueblo, pero que no siquiera ya se sentían como parte de ese pueblo, ¿no? Sin embargo, ¿no?, todo lo que pasó los hizo muchos de ellos, los que sobrevivieron, volver a Jerusalén, volver a ese estado que se creó no hace mucho. Y ahí empezó todo ese conflicto en Oriente Medio, ¿no?, cuando muchos de los países alrededor quieren aniquilar el pueblo judío, al mismo tiempo que el pueblo judío, o el gobierno judío, mejor dicho, el gobierno israelí, ¿no?, está generando también un conflicto y una matanza también a su alrededor, bueno, ahí está el conflicto. ¿Y qué hace Mowat? Bueno, escribe esta obra donde claramente no hay una solución. Si leéis la obra, no se decanta, ¿no? Si habéis leído la obra, ¿no? La habéis leído, no se decanta por uno y por otro. Decide que eso está ahí, que esa tragedia, y ahí está la tragedia, ¿no? Diciendo, la tragedia es esa, no se pueden reconciliar, es imposible. Y todo lo basa en algo concreto, particular. No lo hace en algo en plan metafísico, sino coge a una persona que es Baida o Bajida, no sé cómo se dice, y coge a otra persona que es Eitan, ¿no? Y entre los dos, ¿no?, ahí personaliza toda esta tragedia inmensa, tan difícil de concretar, pero él la concreta en ella, en su amor, en su relación, etc. Y por eso la palabra tragedia es una palabra muy complicada ahora mismo de determinar, ¿no? Y sí, yo creo que esta obra es de las pocas tragedias que se han escrito en el siglo XXI. Sí, desde luego tiene esa capacidad, ¿no?, de eso, de ahondar en la tragedia. Y además, bueno, yo es que he apuntado aquí un montón de temas que salen que a mi juicio salen en la obra, que tampoco es cuestión de enumerarlos porque sería muy aburrido, pero bueno, está todo, ¿no? Esto suena muy simple, ¿no? Pero está todo, ¿no? El amor, la muerte, el apego a una identidad, si tenemos que tener una identidad colectiva o una identidad individual. Voy a dejar un poco de hablar y voy a intentar que empiecen a participar vosotros que habéis leído la obra y que empecéis a plantear temas y, bueno, pues que empecéis a hablar de lo que os ha sugerido Todos Pájaros. Así que nada, a ver si hay alguna valiente, porque tú, como ves, Carlos, lees las mujeres, ¿eh? Bueno, al menos en el club hay mujeres, está clarísimo. En este club hay sobre todo mujeres. Igual yo tengo la sensación de que, por ejemplo, mi padre que ha salido del libro, pues no le gustaría participar en un club. pero bueno, sí, es muy agradecer, la verdad, que estos clubes existan y sobre todo gracias por participar. Así que sí que me gustaría escuchar. Venga, ¿quién se atreve? Se lanza. Esto suele pasar también, ¿sabes? Hasta que sale la primera pregunta. Bueno, si estamos en un club de lectura, bueno, sobre un libro, ¿no?, podemos empezar a meter ahí directrices, a ver qué, ¿no? A ver si me gustaría que dierais un punto de vista, el que fuera, pero tampoco esto sin... Es decir, yo digo muchas tonterías, así que bueno, no tengáis miedo tampoco a lo mejor decir algo que no, porque que penséis que es una tontería, no lo será seguramente, así que yo creo que está bien a lo mejor que hablemos de los personajes un poco, ¿no? Y de cómo también, cómo Mowat empieza a desgranar, ¿no?, lo que está por venir. Entonces hay dos personajes que hemos dicho que están, una chica jovencita que tiene 19, 20 años, ¿no?, según se lee en el texto, muy guapa, atractiva, pero que no es árabe, pero no lleva ningún tipo de identidad árabe reflejada en su vestimenta, ni reflejada en una religión o reflejada en una forma de cultura, ¿no? Ella está muy integrada en la vida neoyorquina. Y luego está otra persona muy joven también, que es Eitan, ¿no?, que están enamorados, ¿no? O parece que están enamorados, aunque Eitan nunca se esperaba que una mujer como Baida se enamorara de él.
Eso también lo leemos en el libro, creo que está también eso en el libro. Y bueno, digamos que son dos personas, pues eso, integradas en el mundo neoyorquino, como tanta gente ahora, ¿no? En España pues está integrada y porque sus padres, sus abuelos vinieron de Marruecos o vinieron de Senegal o no, y de repente o vinieron de China o vinieron de Vietnam, ¿no? Y los vemos hablando, y estamos en una caña con ellos y porque vemos lo que es que son de fuera por el color de su piel o por cómo tienen los ojos rasgados o cómo, bueno, pero no, sin embargo son de aquí, ya tienen asimilada la cultura de aquí, se comportan como cualquier nosotros porque son de aquí, han nacido aquí y ya están impregnados en una cultura que es compartida, ¿no? Y entonces, estos dos se deciden, uno tiene familia, pero la otra no tiene familia. Eso es importante también en la obra. Pero vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿Por qué Mowat decide poner un personaje con familia, que es Eitan, y otro personaje donde la familia no aparece, no se la ve? Se la tiene, no se la ve. ¿Por qué Venga, hace te he eso visto Mowat? antes. ¿O Venga, para qué? adelante. Bueno, yo lo que... Ah, bueno. Ahora las dos a la vez. Lo que quería... Lo que quería... Ay, perdón, es que no escucho bien con este ordenador y perdonad porque es que me he conectado tarde y no... Nada, venga, hablas tú. Adelante. Nada, que yo lo que quería decir era sobre todo la impresión general que me ha causado la obra, porque es verdad que lo que habéis dicho de la tragedia griega, es que yo fue cerrar el libro, digo, esto es una tragedia griega de las que leía cuando estaba en bachillerato. O sea que era totalmente esa. Y me ha encantado porque empecé leyéndolo muy escéptica, diciendo esto, la verdad, creo que iba a ser un pasteleo ahí demasiado, con esa conversación que tenían tan romántica entre los dos, me parecía muy pastelosa. Y luego el vuelco que da cuando viajan a Israel y cuando... Buah, a mí, no sé, me ha encantado, me ha sorprendido y me ha parecido una maravilla, la verdad. Me he quedado con ganas de mucho más, me ha parecido cortísima. Hubiera leído 300 páginas más de esto. ¿Y tiene respuesta a la pregunta que ha hecho Carlos de por qué Mowat coloca a un personaje con familia y tan con familia y a Wajida sin familia? Pues la verdad no lo sé, no sé si quería a lo mejor, yo qué sé, interpretarse eso del desarraigo o el no ahondar dentro de, no sé, la verdad. No, no es una cosa que a lo mejor yo le haya dado tanta a esta, entonces, a ver si alguien tiene la respuesta. Cielo, venga, adelante. Yo creo que también hay un tema que tocan que es como la transmisión, ¿no? O sea, cuando Eitan dice eso no es genético, ¿no? La transmisión no es genética, ¿no? Y plantea ese debate, ¿no? Porque es como, ¿qué me estás contando? O sea, eso no se hereda, o sea, eso es una transmisión que decís que se hereda y eso no se hereda, eso es mentira, ¿no? Entonces, yo creo que sí que pone como una familia... donde el origen, que luego resulta ser que no tiene nada que ver, ¿no? Con lo que es realmente. Y otra que no tiene un origen tal, así tan arraigado, con esas pautas y con esas transmisiones, ¿no? Y creo que, creo que es con lo que ha querido jugar. Y a mí lo que me llamó mucho la atención de la obra, bueno, yo creo que este autor en general siempre es como muy sorprendente, ¿no? Porque llega al final y es como nunca te esperas lo que va a escribir, o sea, como otra. Es como saca el conflicto de cada uno de los personajes, ¿no? Como rasca ahí dentro de cada uno de los personajes y saca su tragedia, o sea, su conflicto interno de cada uno, ¿no? Que no tiene realmente solución, ¿no? Es como piensan una cosa pero realmente tienen un conflicto mayor dentro de ellos, ¿no? Por eso actúan como actúan, que luego te enteras al final. Sí. A mí me resulta curioso cómo al empezar la obra él plantea el personaje de Eitan como un científico que, bueno, él no cree, él solamente cree en las pautas, en la empírica, en las pautas científicas y no en contraposición, ¿no? con ese peso de la sangre y de la identidad que luego se encuentra en su familia al intentar presentarle y darle la noticia de que está con esta chica. Y en cuanto a lo que tú planteabas de por qué no tiene familia, de por qué plantea un personaje con familia y otro sin familia, es curioso que al final
a Wahida, que es una chica, como tú dices, que bueno, no tiene una especial conciencia de ser árabe ni ninguna identidad en concreto, como al final esa maldición de la sangre que persigue a Ethan por su familia la arrastra también a ella y la hace tomar partido al final, bueno, pues un poco por los suyos, entre comillas, ¿no? Sí, de Wahida solo conservamos el nombre. Sabemos que el nombre es de otro lado. Pues si se llama María o debe llamarse Kate, ¿no? O un nombre norteamericano, pongamos, estadounidense. Pues bueno, pero sin embargo sí que conserva el nombre. Y ese nombre es muy importante, por lo que luego al final vamos a ver, ¿no? Su nombre. Un nombre que da a entender que nadie que ha oído pronunciar toda su vida, imagino que con acento estadounidense, dentro de lo que es la lengua, el acento que se habla allí, el inglés que se habla en Estados Unidos, pero ¿no? Nunca da a entender más adelante que nunca lo había oído de verdad pronunciar, ¿no? Y cuando lo oye, de pronto sabe a qué lado pertenece, sabe dónde está su pueblo, sabe dónde está su raíz, sabe dónde tiene que quedarse, ¿no? Eso estamos adelantando un poco lo que pone al final, pero digo que es una decisión que toma Mawad de llamarla así, ¿no? Wahida, porque creemos que eso luego va a ser un elemento fundamental para que el personaje decida, ¿no? Tome una decisión importante en su vida, importante también para lo que es la historia. Eso por un lado. Y luego tenemos a Ethan, que también es un nombre judío, Ethan, ¿no? Sin embargo, ella, cuya familia apenas sabemos nada, él tiene familia, pero no se va bien con ella, o tiene recelos, ¿no? Sabe de sobra cómo piensa su abuelo, sabe cómo piensa su padre, sabe cómo piensa... Pero ¿qué pasa? Lo que no sabemos de esa familia lo que esconde, y esconde un torbellino de esos que es como una... Bueno, más que un torbellino yo diría un avispero, ¿no? Porque al final lo que hay dentro de esa familia es una familia realmente desarraigada, que se ha cosido, ¿no? Que se ha cosido con un hilo muy grueso, los costados, ¿no? de cada uno. Descubrimos que uno es adoptado, que otro no sabemos de dónde viene, que luego sabemos de dónde viene, ¿no? Y etcétera. Y entonces esta es una familia mal cosida. Sin embargo, actúan como si todo fuera perfecto, todo estuviera bien y todos creyeran unánimemente en lo mismo, ¿no? Esas grietas las iremos viendo aparecer más tarde cuando llegan al centro de ese avispero, que es Israel, cuando conocen a la abuela de Ethan, ¿no? Cuando Ethan descubre que la abuela tiene un secreto que va a desvelar un poco la razón de su existencia, un poco la razón de su pensamiento y por qué ha vuelto a Israel, ¿no? Y entonces, claro, está claro que Mouat tenía que escoger, no podía poner dos familias como una como la de Ethan y otra imaginaos parecida, pero en el lado árabe, ¿no? Sería como una locura esta obra. Entonces, una de las características de una buena tragedia, yo creo, habéis nombrado, ¿no? Esas tragedias que se leen en el instituto, en bachillerato. Yo os animo a leerlas de nuevo ahora. Es impresionante cómo Sófocles, Esquilo y yo casi diría que ahora mismo, sobre todo Eurípides, conversan con nuestro tiempo. Cómo hasta yo tengo la sensación de cuando los leo que son nuestros contemporáneos. O sea, yo os invito a que leáis alguna de sus tragedias, ¿no? O sea, Esquilo, por supuesto, o Antígona, o Medea, sí, pero hay también algunas más no tan conocidas que os van a sorprender, ¿no? Por la manera. Nosotros publicaremos dentro de poco dos versiones que va a hacer Cacho Mayorga, sobre una sobre Cuba. Bueno, y leyéndola a través de Mayorga se ve también esa contemporaneidad de esos temas, de esos asuntos, ¿no? que tratan los griegos. Y una de las características, decía, es que son historias muy sencillas. Quiero decir, los griegos lo que pasa es que tienen una estructura donde hay un coro, donde hay una serie de elementos que retrasan mucho la acción, la demoran, ¿no? Hay reflexiones que paran también la acción, y eso era su forma de hacer teatro. Ya digo, basados en un ritual más que en otra cosa. Pero lo bueno es que sus historias se pueden contar muy fácilmente. Si contamos Edipo, lo podemos contar de principio a fin. Los mitos la palabra mito es una historia en sí misma. Un mito es una historia. Si cogemos cualquier mito que queráis, Odiseo es
es una historia muy clara, ¿no? Penélope es una historia muy clara, la que espera, el que se va de aventura, el que luego hay sus matices, claro, hay que matizar. Pero bueno, yo esto venía a cuento de que necesitaba, yo creo que Moawad, contar una historia sencilla. Entonces decide hacer solo un avispero. Ese avispero es la familia de Ethan, ¿no? Y luego decide, claro, llevar a estos dos personajes al centro de ese avispero. O sea, al centro donde se va a desarrollar la batalla de las 1000 batallas, ¿no? Que es Jerusalén, ¿no? Que es Israel. Y entonces en ese avispero, ¿no? Es cuando todo empieza a resquebrajarse. Todo empieza a resquebrajarse. Y no es baladí tampoco que la obra comience con un Eitan en coma, ¿no? La historia que se decía al principio, que parecía una historia de un poco merengue, ¿no? Un poco así dulzona, de dos amantes, ¿no? Esa historia empieza en el hospital, en realidad. O sea, porque aquí es una cosa que tiene el teatro, que a veces uno lee los textos, ¿no? Pero, y cuando se va a verlo a un teatro, el director seguramente arroje una luz al texto que como lector no hemos percibido, o todo lo contrario, ¿no? A lo mejor el lector ha percibido más que el director que luego monta la obra, pero en este caso la obra empieza, tenerlo en cuenta, aunque no lo ponga, porque eso luego se ve, en un hospital, ¿no? Le está diciendo al final, nuestras broncas, Vahida a Eitan, nuestras broncas, nuestras discusiones, no pasa nada, me dan igual. Eitan, me dan igual, pero vuelve, ¿me oyes? ¿Puedes oírme? Ahí empieza y ahí está. Esa historia que está contando de cómo se conocieron o ese juego que tenía entre ellos, ¿no? Para ligarse un poco, pues eso ya está transcurriendo en un hospital con una persona que está en coma, que es el amante, ¿no? Digamos que es un comienzo potente. Y a partir de ahí, Eita se despierta. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo lo dejo ya por si queréis decir algo vosotras. Venga, ¿alguien quiere tomar el relevo por ahí? No sé si... ¿Miriam? A mí me ha parecido que, bueno, no nombrar a la familia de Guachida o Guarida iba a ser ya muy cargante. Es decir, había que plantear la historia de los dos personajes, enamorados, cada uno de una distinta etnia o religión o raza, pero si juntábamos dos familias enfrentadas ya no iba a llegar al punto donde quería llegar el autor. A mí me ha gustado mucho. La verdad, yo llevaba mucho tiempo sin leer teatro y bueno, yo sin leer teatro desde Mallorca. Estupendo. Pues yo te diría como dice Bahida a Eitan, vuelve a leer teatro. Bueno, habéis hablado de Angélica Lindel, que todo el mundo habla, yo no lo he leído todavía, pero vamos, yo paso de Miguel Miuras a Arniches a Mayorga y me ha sorprendido bastante, el libro me ha sorprendido muchísimo por un conflicto, el desarrollo de un conflicto muy actual en sí. Y lo que me ha sorprendido mucho más es eso, que a pesar de que los padres viven en Alemania y tal, que se supone que tal, pues son muy radicales, el tema genético, no sé qué, no sé cuántas. Y luego, como decías tú, una pareja de jóvenes que pasan de todo, que viven en Nueva York y cuando vuelven a Jerusalén, pues es que eso es una explosión. La verdad es que yo es eso, a mí me ha gustado bastante, mucho. Y creo que tiene los personajes que tiene que tener, es decir, yo no le pondría más ni quitaría más tampoco. Yo ya meter a la otra familia, un poco telenovela. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, mira, ha dicho una palabra telenovela que ahora vamos a por ella, esa novela. Vamos a por esa palabra luego a telenovela. Es curioso, claro. Esto yo creo que también tiene que ver con curvas, ¿no? A ver, empezamos con una chica y un chico, la chica no sabemos mucho de ella, que es árabe, pero tampoco le cuesta. Se hace una tesis doctoral, eso es importante, sobre un personaje medieval árabe, ¿no? Que se convierte, pero al mismo tiempo ¿no? Nunca se convierte de una forma legal, o sea, de una forma real, se convierte de una forma interesada para que no lo maten. Bueno, esa historia de personaje que también ocupa su espacio en la obra es importante. Y luego, ¿no? Pero si fijáis, esta curva va por aquí, los personajes se van como entrelazando y cuando se llega al final, quien encuentra su familia es ella. Y quien se encuentra con su familia rota es él.
¿no? Y eso también forma parte de lo que es la trama, ¿no? La trama de la historia, ¿no? Está todo creo que está muy bien pensado en la obra. Obviamente luego llega al final y no vemos con qué se va, pero va a ir, pero nos lo imaginamos, ¿no? Ese monólogo me parece maravilloso, ese monólogo precioso. Es un monólogo, bueno, yo lloré cuando lo leí por primera vez. Era como, y luego cuando lo escuché en la Casa Encendida en Madrid, en una lectura dramatizada de un fragmento, entre ellos estaba ese fragmento, el público estaba sobrecogido, ¿no? Y yo imagino que en la versión que hizo Mowat, suya, como director, porque Mowat también es director, aparte de dramaturgo, escritor, bueno, también debe ser muy emocionante, por eso tengo muchas ganas de verla. Y bueno, lo que digo, cogemos ese término de telenovela. Una de las características también de la tragedia es que son muy fácilmente convertibles a telenovelas. Si os fijáis, las telenovelas, muchas de las telenovelas están basadas en tragedias. Quiero decir, Romeo y Julieta, si lo cuentas, ¿de qué va Romeo y Julieta? Pues es una chica joven, un chico joven. El chico joven está ya comprometido con una chica. La chica joven está soltera y se supone que incluso virgen. Y de pronto no hay una fiesta de disfraces y Romeo que está disfrazado, ve a Julieta que no está disfrazada, ¿no? Se enamora, ¿no? Y a partir de ahí entra una disputa. Dos familias enfrentadas y dos amantes. Esa historia es una telenovela. O sea, ¿cuántas historias hemos visto en la televisión de sobremesa y de estas que tienen 200.000 capítulos, donde empieza con un enamoramiento prohibido, ¿no? Entre un rico y una chica inmigrante, pobre, que acaba de llegar de un país ¿no? lejano, o viceversa, ¿no? Una chica muy rica que se lía con el hijo del fontanero, que no tiene un duro en, yo qué sé, tal. ¿No? Imaginaos un poco, al final se genera, es lo mismo, y así hay muchas tragedias cuyo argumento se han, digamos, evaporado en materia de guiones que han terminado siendo telenovelas. Y es fácil, porque son historias muy sencillas, por eso lo que decía antes, son historias muy complejas por debajo, por eso que se llaman subtexto, pero hay que saber contarlas para que ese subtexto sea potente. Para mí las telenovelas al final acaban siendo, pues bueno, carne de sobremesa, ¿no? Para pasar un ratito y punto, ¿no? Aunque luego mira todo lo que ha generado una telenovela, ¿no? Adicciones masivas, ¿no? De gente que no podía vivir sin saber lo que iba a pasar en el próximo capítulo, ¿no? Pero bueno, me parece una palabra importante, la palabra telenovela. Que no estoy denigrándola, digo que justamente bebe de historias como esta. Historia como esta que ha escrito Mowat, curiosamente. Sí, sí. Entonces, bueno, podemos ir avanzando en la obra. Pero un segundo, por favor. No sé si Chelo quería decir algo. Por favor. Que yo creo que no, la diferencia que tiene con la novela es que los personajes en una novela lo que tienen son adversidades. Aquí realmente tienen un conflicto y lo que decías tú al principio, ¿no? Que realmente están jodidos, los personajes están realmente, hagan lo que hagan, están jodidos, ¿sabes? Eso en una novela normalmente no pasa, ¿no? Son como pequeñas adversidades que van, pero aquí no. O sea, que por eso es una dramaturgia, ¿no? Claro, creo. Son descafeinadas las telenovelas, están descafeinadas. Claro. Quita todo el café. Es como beberse una cerveza sin alcohol, una cosa así, ¿no? Es un poco, ¿no? Es como lo han diluido, ¿no? De tal forma que ha quedado solamente lo que es el conflicto, pero no la esencia, no lo trágico, no lo que los hace irreconciliables, ¿no? Aquí el problema es que al final Eitan y Baida son irreconciliables, que es uno de los aspectos de la tragedia, cuando la historia entre los personajes son irreconciliables entre sí. No se puede reconciliar. O sea, al final, si son honestos con ellos mismos, no pueden, consigo mismos, no pueden reconciliarse. Si Baida es honesta, tiene que irse a Palestina, ¿no? Con todo, tiene que irse al pueblo de los derrotados ahora mismo, al pueblo de los que están perdiendo una guerra, al pueblo de los que están siendo masacrados, ¿no? Y el otro se tiene que quedar donde tiene que quedar, porque al final, si son honestos, no pueden. Como Romeo y Julieta, si son honestos, su final es la muerte, pero de esa manera además, ¿no? Le sale mala jugada a Romeo y Julieta y pues, uno se muere, otro tiene que matarse. Entonces es como, bueno, eso es lo que pasa y creo que eso es interesante.
Claro, luego la telenovela está hecha para televisión y para verlo a las 4 de la tarde. ¿Cómo van a ponernos allí una, una cosa que nos despierte de la siesta? No, eso no, eso no, eso no. Pero bueno, ahí elabora más cosas. Llega la familia de Ethan. ¿Y qué pasa entonces allí, en esa cena? Esa comida, cena, no recuerdo si era cena comida. Bueno, imagino que es cena estadounidense a las 6 de la tarde. ¿Qué pasa ahí? Carlos, esa puede ser la escena, ¿no? Porque todos los personajes están como en una tensión emocional, por lo que ha dicho Chelo, que están jodidos. Y esa cena puede ser el punto central de la obra, ¿no? Cuando se dispara la flecha y todo bueno, pues se dicen las verdades a la cara. Claro, sí. Eso es un detonante, ¿no? No sé si os pasa que Mowat consigue algo que a mí me deslumbró, que de repente es una obra cargada de razones. Quiero decir, los personajes están cargados de razones. Tienen una argumentación de lo que piensan, o sea, saben argumentar tan bien lo que piensan, que de pronto, ¿no? Va el padre o el abuelo, dice algo, un monólogo de estos súper bien construido, muy bien hilvanado, ¿no? Con las palabras exactas que quiere decir, y dices, ante esto, ¿qué va a decir Ethan? Si está, vamos, yo estaría vencido, o sea, diría, pues diría, pues tienes razón, ¿no? Y de pronto llega Ethan, ¿no? Y se marca ese otro monólogo, un monólogo igualmente bien construido, La muy madre también. potente, y la madre también, sí, cada uno tiene unas razones muy bien pensadas, argumentadas, que a mí me quedaban, según terminaba el monólogo, me quedaban sin palabras y decía, pues tiene razón. Luego llegaba la madre, pues tiene razón. Llegaba el hijo, tiene razón. Y digo, pero ¿qué? ¿Todos tienen razón? Que ¿Cómo es posible que todos tengan razón? Claro, todos tienen sus razones y las argumentan muy bien. Cosa que retomando lo del Twitter de antes, eso no existe. O sea, nadie tiene argumentos hoy día en Twitter. Y de repente ellos, ¿no? Se toman su tiempo para argumentar por qué piensan así y por qué piensan diferente al otro y por qué lo que estoy diciendo lo digo para someterte a ti, para someterte, para que me digas que tengo razón, pero va el otro y también tiene sus razones y ahí se genera ese conflicto igualmente irreconciliable. Y claro, de repente llega Aitan, ese es su lado científico, y dice eso de Auschwitz no se hereda. Algo así dice, ¿no? Sí. ¿Sabes? No se hereda, eso no está en los genes. Si yo no siento para nada en mis genes, en mi cuerpo, no siento para nada lo que el abuelo ha sufrido, ¿no? Lo que mi bisabuelo ha sufrido, lo que mi pueblo ha sufrido. Yo no lo tengo. Y te argumentas que, bueno, yo no sé si hasta qué punto estaría de acuerdo con todo lo que dice meticulosamente, pero algo de eso hay también. Es cierto, ¿no? Yo sí que creo que los traumas se heredan de alguna forma. No sé si se heredan por la cultura, ¿no? Yo sí conozco personas que son gitanas, ¿no? Y de alguna forma su forma de entender el mundo tiene que ver mucho con la tradición propia de ellos, ¿no? Que digo yo que también se va inoculando según lo que crecen en su propio ámbito, ¿no? Tienen los que siguen viviendo dentro de su núcleo, ¿no? No se han, digamos, integrado a la sociedad, sino que siguen todavía. Y bueno, digo yo que, pero es cierto, ¿no? Es decir, alguien que ha muerto en Auschwitz, ¿hasta qué punto eso va a repercutir en su hijo o en su nieto? ¿No? ¿Hasta qué punto? Y de repente él sabe argumentar esa historia. Pero claro, tampoco convence a los demás con esa historia, ni mucho menos. Entonces se queda todo como al principio, pero sabemos ya qué piensan cada uno, cómo lo piensan. Pero a mí lo que me llama la atención de esa escena, en la que todos pues, se dicen a la cara lo que piensan, y muy bien argumentado, como tú decías, es que Mowat no hace, o sea, no toma partido por ningún personaje, ¿no? Solo expone, solo muestra. Y luego otra cosa que me llama la atención también es que en este fervor, digamos, por la identidad, Mowat se salta al abuelo de Ethan, que supuestamente era el que tendría que ser el más fervoroso y el más contrario a esta relación, porque bueno, él estuvo en Auschwitz y todo esto, y se salta al abuelo y se va con el padre, supongo que para luego prepararnos para el final, ¿no? Para cuando se descubra los orígenes de verdad de David. David, del padre, ¿no? Sí. Claro. Y esa ruptura que tiene con la abuela, ¿no? O sea, lo que pasó entre ellos, ¿no? Y no es baladí tampoco que se fueron a Alemania, que se ha nombrado aquí. Se fueron a Alemania, ese lugar donde, ¿no? El Alemania abuelo era que está eran los viviendo. judíos, dice. Claro, pero está viviendo. Eso es también muy del pueblo judío, ¿no?
yo tengo amigos que son judíos y que profesan la religión judía, son hebreos y les gusta mucho esa confrontación, ¿no? Les gusta mucho estar allí donde les duele y también estar allí donde pueden manifestar el dolor que sienten hacia los demás. Diciendo, yo estoy en Alemania para recordarte que tú un día mataste a mi pueblo y yo estoy aquí para Alemania para sufrir lo que mi pueblo sufrió, ¿no? Que de repente es como para sentir, como Celan, aquel poeta que vio morir a sus padres en el campo de concentración, que sobrevivió milagrosamente, ¿no? Decidió escribir en alemán. En lugar de escribir en francés o en rumano, que era su lengua original, ¿no? Se decidió escribir en alemán, en esa lengua que le hacía herida, ¿no? A vez que escribía, que le hacía sangrar. Entonces, bueno, sí, esto es un paréntesis, pero vamos, digamos que es una familia que ya de por sí vive en ese conflicto, ¿no? Está en Alemania, ¿no? Y ese abuelo, como dice José, sí, ese abuelo que parece el más cercano a Eitan, ¿no? Aunque luego más adelante le mete un rapapolvo. Es cierto. Más después, ¿no? Y bueno, es la que habla también con Vaida, es el que habla, el que intenta comentarle cosas de su familia, ¿no? Y tal. Entonces, claro, digamos que parece que son personajes, no sé si estaréis de acuerdo, que guardan dentro, de alguna forma, una pequeña bomba. Una bomba silenciosa y sin explotar, hasta que explota. Y cuando explota en ese momento, ese personaje se revela, ¿no? Se revela. Hemos dicho que tiene unos discursos muy bien argumentados, pero eso es una coraza. Eso es un pensamiento, eso es una filosofía que tienen. Pero luego, lo que se explota por dentro es lo que callan, es lo que no quieren decir, son sus sentimientos, sus emociones que tienen bien guardaditas, ¿no? Y de pronto, una serie de circunstancias, una serie de elementos hacen que ese dispositivo que tienen ahí dentro se encienda, ¿no? Y plum, ¿no? Y entonces ahí ves al abuelo, ¿no? Ahí ves al abuelo y ves la historia detrás del padre, ¿no? Que curiosamente, y como no puede ser de otra manera, tenía que haber sido adoptado justamente donde el enemigo, ¿no? Donde el enemigo. Y la palabra enemigo, creo que en esta obra también tiene mucha amiga, la palabra enemigo. Pero ahora, me gustaría que siguierais hablando un poco también qué os parece todo esto y bueno. Venga, a ver, ¿alguien se atreve por ahí? ¿Alguien no haya hablado o que haya hablado ya? Da igual, ¿eh? ¿Nadie? Bueno, pues seguimos planteando cosas, si no. Carlos, aquí pasa el tiempo súper rápido, estamos cerca de la hora ya. Y bueno, podemos seguir desgranando la obra y cómo Watt sigue cocinando a fuego lento ese conflicto. Ya con otra elipsis, ya en Israel, ¿no? Cuando Eitan ya está en coma, cuando despierta. Y a mí me estremece mucho ese diálogo entre Eitan y Guaida, cuando al final se reencuentran después de que él salga del coma. Y bueno, cómo asumen esa separación, bueno, esperando que quizá de forma ilusa que el azar los vuelva a encontrar de nuevo. Claro, bueno, ahí también tiene que ver un poco el momento en el que se va contando el atentado, tuvo lugar en un puente, ¿no? Eso es importante también, ese puente es un puente de tránsito de fronterizo, donde pierde, digamos, la conciencia y se queda en coma Eitan, ¿no? Eso también es importante. Pero digamos que el momento que se separan allí los dos, ahí empiezan, eso que decía la anamnesis, el reconocer algo, ¿no? De repente darte cuenta de algo que se te ha velado toda la vida, no te has dado cuenta. Ahí Vaida y Eitan se separan, ¿no? Digamos que él empieza a hacer sus pesquisas, quiere conocer a la abuela, etcétera, y ella, ¿no? Decide pasar a Palestina, ¿no? Y es que donde de repente se da cuenta de cosas. Y hay un encuentro con una señora israelita, una guarda israelita. Ese encuentro os parece, a mí me chocó muchísimo ese encuentro entre las dos, donde ella abusa sexualmente, la guarda abusa sexualmente de Baida. No sé qué os parece ese momento, porque es un capítulo, es un personaje muy, muy inquietante, esa guarda, que luego vuelve a aparecer más adelante. Y luego ya aparece durante o sea, va acompañando incluso cuando ponen ya las bombas en el aeropuerto, acompaña al padre también. O sea, ya es
como una presencia más en esos personajes, ¿no? Como que va cobrando Sí. importancia, ¿no? Sí. En la obra. Y la pide perdón, ¿no? Le pide perdón por lo que pasa, ¿no? Pero de repente esa sensación de que puede... Ahí tengo la sensación de que sí que toma partido un poco Mowat. ¿Sabes? Ese momento en el que refleja el abuso de poder, ¿no? De una guarda a la que todos estamos expuestos cuando viajamos, ¿no? Bueno, esas historias que oímos o que incluso hemos sufrido algunos, ¿no? En llegar a un aeropuerto y de pronto que un guardia te diga que tienes que pasar a un sitio, ¿no? Y te tiene encerrado ahí durante 2 horas porque tienen que comprobar tu identidad, te registran, ¿no? Y eso que puede, de repente estás vendido a un poder, ¿no? Que es muy difícil, no puedes saltártelo, tienes que someterte a él porque estás en sus dependencias, ¿no? Y aparte que tienen la ley de su parte, ¿no? Y entonces esta mujer sabe que va a hacer eso y que va a sentirse indemne, que nadie le va a juzgar, que nadie la va a hacer preguntas, ¿no? Que se siente que puede hacerlo. Igual que esos personajes están cargados de razones, ella está cargada de la ley, ¿no? De su parte, está cargada de una acción que sabe que no le va a pasar nada por llevarla a cabo. Y así es, ¿no? Ella, Idaida, se somete, se deja meter mano, por así decir, se deja, ¿no? No puede hacer otra cosa en realidad. Está armada, es el poder personificado, ¿no? Es un guardia, una guarda, en este caso, fronterizo. Pues me gustaría saber que esa escena, ¿cómo la veis? ¿Cómo la sentisteis? ¿Qué os pasó en la cabeza cuando la leísteis? Mónica. Un poco la resignación de esta muchacha, de decir, es lo que estáis diciendo, la diferencia de poder, y esta mujer se resigna y dice, mira, ya está, que es preferible así y no hacer ruido y dejar pasar esto, y que rebelarme y luchar contra una cosa con la que no puedes, porque sabes que está por encima de ti. Yo quería, es que voy con retardo, pero con respecto a lo del enemigo, yo no sé, interpreto que este hombre lo que más le partió a David fue el hecho de pensar que al final se parecía más a la gente que tanto odiaba de lo que él podía de lo que podía llegar a imaginar. Como que eso yo creo que fue lo que más le rompió. Cuando tú piensas en un enemigo es que no tiene nada que ver contigo, que no tiene ningún lazo contigo ni ninguna cosa con la que compartas nada. Y pensar que al final el que tú crees que está contra o enfrente de ti es muy parecido a ti, eso yo creo que es el choque, es esta más, no sé, más dolorosa que yo creo que tuvo que sentir ese hombre. De estar toda la vida en una creencia y en una esta, y ver que al final viene de ahí, que nos pasa eso un poco día a día también. Piensas que alguien que piensa ideológicamente de distinta forma a ti, o que es totalmente contrario, y dices, ay, Dios mío, ¿cómo puede? Pues tienen su razón y tienen su esta, y en algunas cosas te puedes parecer más de lo que uno quiere llegar a pensar. Sí, ¿no creéis también que no vas con retardo? Yo creo que esto se puede... Es que digo, yo tengo que van en pensar diferentes antes de hablar, direcciones. porque si no Se me puede lío. retomar cualquier arista, se puede retomar, aunque sea tomado hace media hora. Se puede tomarse. Pues yo creo que esto está abierto, ¿no? a retomar cualquier idea que se haya dicho, cualquier comentario. ¿No os parece que... A ver, yo he llegado a esa conclusión pensando, y yo qué sé, no sé si estoy en lo cierto, ¿no? Ni mucho menos. Pero ¿no os parece que este gesto, esta acción, es un tránsito para ella, para Vaida, de introducirse, digamos, en el pueblo al que pertenece? Quiero decir, sufrir ¿no? ¿Cómo muestra Mowat el abuso que hay? Ese abuso, bueno, pues se puede llamar abuso, aunque yo no quiero... Después de leer esta obra, cuando veo las noticias que hay hoy, ¿no? Me cuesta mucho el ver quién tiene razón, ¿no? Si los israelitas o los palestinos, porque al final esto es otro berenjenal. Es la primera toma de conciencia, ¿no? De ella sobre Sí, pero sí que hemos dicho antes que personifica mucho, ¿no? Mowat en personajes un conflicto mucho mayor, ¿no? No le gusta hablar en plan metafísico o en plan titulares o en periódico, ¿no?
Entonces, yo me pregunté, ¿está manifestando así, está expresando ese abuso de poder? Porque ahora mismo Israel es una potencia militar importantísima frente a Palestina, que es una potencia militar muy menor, ¿no? Muy menor a Israel. Eso yo creo que es objetivo, eso no es ideológico, es así. Digamos, carnalizando ese abuso en ese gesto, en esa acción, ¿no? De una señora que es una guarda, que está con uniforme, ¿no? Que decide hacer desnudar a Baida, que no olvidemos es una chica muy atractiva, muy bella, ¿no? Según cuenta, ¿no? Eso son las cosas que cuando vea la obra de teatro menos me voy a creer, porque al final me he hecho una idea de belleza de esta mujer que no sé si existe en la Tierra, no sé ahora mismo, pero tal como lo cuenta, ¿no? en la obra es espectacular, ¿no? Como lo cuenta ella misma, ¿no? Está acostumbrada a que todo el mundo la mire, ¿no? A que todo el mundo solo la valoren por su belleza, por nada más, ¿no? Está haciendo una tesis doctoral, pero la valoran por su belleza, etc. Entonces, ¿no creéis que es justo mancillar esa belleza? Que luego también habla de ello al final, cuando dice, voy a arruinar mi belleza en esta, algo se dice, creo, no estoy seguro, en el pueblo, del cual provengo, ¿no? En el pueblo, en donde saben pronunciar bien mi nombre. Por primera vez he oído pronunciar bien mi nombre. Cuando lo han pronunciado he sentido que estaba en casa, ¿no? Algo se dice. ¿No os parece que puede ser, es algo que pensar, puede ir por ahí? Esa forma de la desnuda, la viola, ¿no? De alguna forma, es un gesto muy violento que se está ahí. Luego está esa parte que es la parte de reconciliación, ¿no? Es como que le pide perdón. Yo no sé si ahí ese perdón cómo se puede llegar a decir. De hecho, no se lo llega a decir porque no la ve, ¿no? Cuando va a verla ya no está. Se lo dice a Aitan, ¿no? Entonces, bueno, no me acuerdo si a Aitan o a otra persona, o al abuelo, no me acuerdo quién. Y el caso es que bueno, no sé, es la razón que he pensado que ha hecho que Mowat ponga esa escena ahí. Ya os digo que para mí fue muy violenta de leerlo. ¿Consuelo había levantado la mano? No, pero bueno. Perdona, Ya está. No, sí. Yo es que, vamos, esa escena yo la leí y la verdad que no me planteé tantas cosas. Sin embargo, sí que me creó más inquietud, por ejemplo, cuando la abuela se revela, ¿no? Y expresa los sentimientos de su soledad, de cómo echa de menos al hijo, un trozo que hay, hablando de los recuerdos que tiene, cómo se sienta a la mesa y le habla de cuando era adolescente, cuando va al trabajo y cómo luego ve que está sola y llora. A mí eso me impactó más. También lo de Eden es la soldado, cuando habla con Eitan y le dice que no puede huir, que tiene que enfrentarse y aunque se destruya todo su mundo, tiene que tomar partido y decirle a Huiza esta, pues lo que siente y la situación de su padre y todo. Y luego yo ya, vamos, otro trozo de diálogo de la abuela cuando habla del conflicto y de cómo todos han obrado mal, que tanto los unos como los otros han utilizado la violencia en un momento determinado del conflicto. Yo, vamos, eso sí que me ha creado más inquietud, que yo, la verdad que estaba poco y hoy me he cogido el Larousse, digo, actualízate un poco de cuál fue el origen, porque ahora ya está como muy olvidado cuál fue el origen del pueblo palestino y el judío, porque ahora ya está todo muy decantado y muy politizado, pero que me ha creado la inquietud de volver a leer pues todo, de la creación del Estado, la guerra de los 6 días, porque me acordé de pues mis 18 años, que fue entonces cuando surgió. Y la verdad que eso sí que me ha impactado más que lo de la soldado. Y luego ya lo que me ha encantado ha sido el final, cuando está delante de la tumba y un poco él pues se da cuenta de que es un poco judío y también es árabe. Y que mientras estén los dos pueblos en guerra, pues él nunca va a tener consuelo, porque se siente un poco perteneciente a los dos mundos, creo yo. ¿Se oye o no? Sí, se oye. Es que tengo una conexión malísima. Y yo ese trozo un poco refleja pues que cualquier persona que viva allí y que tenga relación con los dos mundos, pues lo tiene que pasar muy mal. Vamos, es lo que a mí más me ha
yo qué sé, que me ha abierto muchas puertas para volver a leer y volver hacia atrás. No quedarme con lo que ahora aparece en televisión, sino un poco investigar el origen. Sí, esa parte que dices, ¿cómo te llamas, perdona? Consuelo. Consuelo. Consuelo, Esa parte, sí. dijiste antes, sí, esa parte que dices, esa parte final me parece muy bonita, ¿no? El momento en el que tengo aquí el texto, ¿no? Y dice, papá, llevo a mi boca la tierra prometida, me trago su belleza y me invento una nueva lengua. Rezo un Kadís a mi manera para decir David, tu nombre conocido, pero no puedo decir tu nombre desconocido. Será siempre para mí el más doloroso de los misterios. Papá, tomo ese nombre invisible, el de ese niño que fuiste, lo guardo en la palma de mi mano y cierro las manos. Papá, te juro que cierro mis manos para proteger para siempre su desaparición de la desaparición, ¿no? Justamente, ¿no? Como diciendo, no quiero que Sí. desaparezca esta parte que ya no existe, porque no existe, este nombre que invisible, que no sabemos cuál es nombre que te pusieron tus padres, pero que ahora mismo no sabemos cuál es porque te pusieron luego David, no es que te adoptaron, ¿no? Porque te robaron, porque al final lo robaron. Lo robaron. Entonces, parece muy bonita esa parte, muy, no sé, la verdad que es estremecedor. Es estremecedora toda la obra y podríamos estar hablando porque luego, al introducir tú el personaje de Eden, de la soldado, Eden tiene uno de los monólogos más devastadores de la obra, que es la página 105, cuando habla sobre, bueno, pues sobre que ya después de lo que se han hecho los unos y los otros, pues ya no es posible la reconciliación. Y bueno, es un momento también terrible para tomar conciencia de lo que en realidad significa ese conflicto, ¿no? Que se superpone y determina también el conflicto de los personajes. Sí. Como dice, la reconciliación ya no es posible, ¿no? Ahí está la tragedia. Yo creo que es la tragedia de nuestro tiempo. Una tragedia de nuestro tiempo está justamente en esa zona de Oriente Medio. Y Mowatt ha sabido muy bien verla y escribe sobre ello. Porque al final cuando se han escrito sobre estos temas siempre se ha puesto uno en lugar de uno de otro. Han puesto un personaje palestino o una serie que sufren, ¿no?, la guerra, o unos personajes judíos que sufren la guerra o se sienten mancillados por lo que pasó en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, etc. Pero él sabe coger ese avispero y lo de una forma trágica que me parece fabulosa, la verdad. A mí este señor me merece todos los respetos bueno, también hay que tener en cuenta que él se fugó de la guerra, ¿no? Siendo muy pequeño, tuvo que huir de la guerra en el Líbano, etcétera, y llegó a Francia, otro país que no conocía, cuya lengua no conocía, luego llegó a Canadá. Si leéis sus entrevistas, cuenta también que es un proceso duro de integración el suyo, y eso que llegó de niño, ¿no? Y claro, entonces él yo creo que tiene muy, muy adentro esa forma eso que dice el nombre invisible, ¿no? O sea, ¿cómo hubiera sido su vida si se hubiera quedado, ¿no?, en su país de origen, ¿no?, en Beirut, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera quedado en Beirut? ¿Hubiera sido escritor? ¿Hubiera sido dramaturgo? ¿Sería uno de los directores y autores más importantes de este siglo ahora mismo? No, yo creo que él es algo que ese pasado lo tiene muy en cuenta, ¿no? Lo tiene muy en cuenta. Y por eso la parte del enemigo, ¿no? Es importante ¿qué pasa cuando reconoces al enemigo como enemigo? ¿Qué ocurre ahí, no? ¿Qué ocurre? Y yo no sé si, como vamos de tiempo, tampoco, no lo sé, pero hay una leyenda en la que se basa Mowatt para escribir este libro, que no sé si la conocéis. ¿Conocéis? Creo que no. Vale. Hay alguien que la conozca, que levante la mano Zoom. Hay una leyenda que si queréis os la leo. Sí, por supuesto. Es una leyenda que digamos que de esa leyenda parte, ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho con la vida de Mowatt y tiene que ver mucho luego con la confección de esta pieza, de esta historia que él arma. Y es así, un pájaro joven emprende el vuelo por primera vez sobre un lago. Al ver los peces bajo el agua, siente una inmensa curiosidad hacia esos animales tan diferentes a él. Cuando se lanza en picado al agua, una nube de pájaros, su tribu, inmediatamente lo alcanza y lo advierte.
Nunca vayas con esas criaturas, no son de nuestro mundo, no somos del suyo. Si vas a su mundo, morirás. Del mismo modo que ellas morirán si deciden venir con nosotros. Nuestro mundo las matará y su mundo te matará a ti. No estamos hechos para encontrarnos. A medida que pasan los años, una profunda melancolía se apodera del pájaro, que observa a esos peces sin poder alcanzarlos. Un día que sobrevuela el lago para admirarlos, el vértigo se apodera de él. No puedo vivir así toda la vida, sin aquello que me emociona, se dice a sí mismo. Prefiero morir antes que vivir la vida que llevo. Y se zambulle. Pero su amor por lo diferente es tan grande que en el mismo instante en que se sumerge en el agua, le crecen branquias. Y en medio de los peces dice, soy yo, soy uno de los vuestros, soy el pájaro anfibio. La leyenda persa del pájaro anfibio, dice Mowat, me hizo soñar cuando me la contaron de niño. Esta historia me inquieta hoy por lo que cuenta de nuestro tiempo, de nuestro mundo y de nuestra forma de relacionarnos con el otro, por así decir, con el enemigo. Pues una leyenda que la verdad define muy bien la obra, ¿no? Y de ahí el pájaro anfibio. De la Pero eso portada, no claro. viene en el libro, ¿verdad? Yo lo he leído, pero eso en el libro Sí. no viene, ¿no? Claro, está en el libro. Sí, viene. En el libro se ¿Ves? cuenta poco Entonces, eso, pero Sí. vale, exactamente, como sí. leí, que- Yo le he contado, vale, desde el punto de vista Mowat fuera de la obra. Sí. O sea, Mowat cuenta vale. esta historia en una entrevista, pero no está Claro. en el libro se cuenta de otra forma distinta, la cuenta de un personaje y tal, Sí, ¿no? Aquí sí, como a Mowat través del cuenta, personaje. sí, es una leyenda que le Está. contaron de niño y que se le quedó grabada, ¿no? Ese cuento, o sea, es una leyenda persa, ¿no? Así que eso, bueno, yo creo que justamente ahí, por eso decía que la palabra enemigo es una palabra también clave en esta. ¿No? ¿Quién es el enemigo? ¿No? Cuando el enemigo son los peces, pero resulta que te salen branquias cuando te metes en el agua. ¿Quién es el enemigo? ¿No? ¿Quién es el enemigo? Ahí está, de repente ese enemigo, aquel con el que, ¿no? Es un poco, bueno, eso me parece que da para pensar un rato y darle a entender un poco qué podemos decir. Totalmente. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. Yo creo que vamos a ir soltando a Carlos ya, que ha sido todo un placer tenerlo aquí. Y yo te iba a proponer una cosa, Carlos. Yo, sabes que soy muy uñero y, Muchas gracias. y que, bueno, que me ha encantado este club, que toda la gente, que ha habido gente que no ha podido estar, pero yo creo que a todo el mundo le ha encantado la obra. Y yo te iba a proponer que dentro de un tiempo, bueno, si pudiera ser presencial, genial, pero como no sabemos cómo va a evolucionar esto, Me encantaría ir a Óveda. ni idea, pero en todo caso, bueno, que dentro de un tiempo volviéramos a seleccionar en el club una obra de La Uña Rota y, bueno, hiciéramos un club con ella. Pues sí, joder, sería fabuloso, la verdad. Si queréis, podemos ir hablando de obras así que puedan cuajar bien dentro del club y vamos a por ello, sí. Se nombra Mayorga, no sé, igual puede ser. Sí, mira, Podría ir por ahí los tiros, ¿no? voy a enseñar Podría aquí ir por ahí. primero para animaros a que busquéis en el catálogo de Una Rota, que merece muchísimo la pena. Aquí en la librería tenéis todo, no, pero casi todo. Tenéis a Mayorga, tenéis a Angélica Líder, tenéis a Ángela Segovia también, o sea, grandes autores que merece la pena conocer. Y bueno, yo voy a terminar, bueno, por supuesto dándole las gracias a Carlos y dando las gracias a vosotros. Sí, gracias. Y haciendo el momento de publicidad para el próximo club, que bueno, como hicimos la encuesta esta famosa y la mayoría dijisteis que sí, que queréis leer en agosto, pues nada, aquí tenéis La Guardilla de Marlene Haushofer, que es una obra que, bueno, pues que tiene cierta semejanza con Una habitación propia de Virginia Woolf y que la tendremos para el 12 de agosto a la misma hora de este club, a las 8, y con Alfonso Castán de Editorial Contraseña, pues aquí en el Zoom. Así que nada, un placer enorme, Carlos, y bueno, a ver si nos vemos pronto. Hay una pregunta por ahí. ¿Sí? ¿Miriam? Sí, dime. Bueno, yo quería recomendar... Por favor. Y este es estupendo. De testimonios, espectacular. Buenísimo. Sí, muchas gracias, Miriam. Muchas gracias. Sí, la verdad que ese libro
A mí me gustó muchísimo editarlo, sí. Cuenta historias que no se cuentan son intrahistorias porque no se cuentan en la historia oficial. Entonces, las mujeres fueron las que más aguantaron y sobrevivieron y hicieron que Leningrado se estuviera en pie, ¿no? Durante el asedio que le sometió los nazis, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y me parece que hay historias fabulosas de la bibliotecaria, de la enfermera, de la profesora, ¿no? De cómo cada una intenta, ¿no? El hospital, ¿no? Cómo intentan todavía como que las cosas funcionaran dentro de una ciudad completamente asediada y imposible, vamos, que es brutal. Voy a comprarlo, brutal, todo, pero es un libro brutal, brutal. Yo ya os digo, os animo a que buceéis en el catálogo de La Niña Rota porque merece muchísimo la pena. Todos los libros, me atrevo a decir que todos los libros tienen el peso de esta obra que habéis leído. Así que nada, a ver bueno, pues cuando vengáis por la librería, pues os acercáis aquí a la caja que tenemos los libros de La Niña Rota y nada, y los conocéis. Muchas gracias. Larga vida a este club. Por favor, no dejéis de seguir comentando libros, textos, que es una segunda vida, una segunda forma de vivirlos, ¿no? Una cosa es la vida del que lo lee, cuando lo lee, y luego está la vida que se genera aquí, ¿no? En este momento. Eso me parece muy bonito. Muy bonito. Así que nada, muchas gracias por escuchar y por hablar y conversar. Y José, una vez más, a tus pies. Nada, gracias a ti. Venga, y nada. Gracias. Nos vemos en el próximo club. Hasta luego. Hasta luego a todos, un abrazo. Adiós, hasta luego. Un abrazo. Adiós.